Bueno, pues vamos a Mateo capítulo 11, Mateo 11 y vamos a ver lo que dice a partir del verso 7, pero para recordar muy brevemente lo que hemos estado estudiando en este pasaje, del verso 1 hasta el verso 4, es la duda de Juan el Bautista. Recordemos que Juan el Bautista manda a preguntarle al Señor Jesús: ¿eres tú el que habríamos de esperar o el que habría de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú aquel que habría de venir o esperaremos a otro? Juan en algún momento dudó acerca de si el Señor Jesús realmente era el Mesías. Quizá también era una pregunta un poco retórica, como diciendo, bueno, si eres tú, entonces ¿por qué yo estoy aquí padeciendo? No sabemos con exactitud, pero había una cierta duda en el corazón de Juan el Bautista. Después, a partir del verso 5, el Señor Jesús le responde, es decir, en el verso 4 le responde, le dice a sus discípulos que vayan y le digan a Juan las cosas que oyen y que ven, y entonces le da una serie o muestra o menciona al Señor Jesús una serie de señales, de milagros que él ha hecho, como que los ciegos vean, los cojos anden, los leprosos son limpiados, y es lo que manda a decir el Señor Jesús a Juan el Bautista. Pero la parte final, que fue la que vimos la semana pasada, donde dice: bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En otras palabras, es bienaventurado el que no se ofenda por causa mía, o el que no encuentre en mí un motivo para quejarse. Es algo más o menos lo que estaría dando a entender el Señor Jesús. Lo vimos la semana pasada. Y después, cuando estos mensajeros de Juan el Bautista regresan a Juan con la respuesta que les da el Señor Jesús comienza a hablar de Juan. Curiosamente, ya o podemos entender que los mensajeros de Juan el Bautista ya no escuchan lo que el Señor Jesús comienza a hablar aquí, pues dice en el verso 7: mientras ellos se iban, es decir, ya ellos iban de camino, cuando estos hombres se alejan, entonces el Señor Jesús comienza a hablar de Juan el Bautista. Y qué hermoso lo que habla el Señor de Juan. Y qué padre sería que el Señor Jesús pudiera hablar así de nosotros, es decir, que nuestras obras fueran gratas delante de Dios, no en un sentido de egolatría o de vanagloria o de soberbia, sino en un sentido como cuando el Señor Jesús dice que en algún momento dirá: bien, buen siervo y fiel. Eso estaría hablando bien de la persona: bien, buen siervo y fiel. Y aquí está hablando de Juan el Bautista, y vean lo que dice a partir del verso 7. Mientras, el primer punto que vamos a considerar es esta parte donde el Señor Jesús habla de Juan el Bautista. Y dice: mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Pero qué impresionante, ¿no? El Señor Jesús dice que Juan el Bautista, dice, no solo era profeta, sino era más que un profeta. ¿Salieron a ver un profeta? Dice: sí, pero les digo, es más que un profeta. Ahora, no es que el Señor Jesús esté en alguna manera como poniendo a Juan en un lugar indebido, como alabándolo de una manera excesiva. Sí está hablando de la importancia del mensaje de Juan, de la obra que Dios le había dado a Juan, porque menciona un pasaje que está en Malaquías, que es el verso 10, donde dice: em, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esta profecía está citada de Malaquías capítulo 3, por ahí hacia el principio de Malaquías capítulo 3. Entonces, fíjense lo importante, lo grandioso del ministerio, de la obra que tenía Juan el Bautista. No él, es decir, en un sentido, si el Señor Jesús se refiere a él como alguien grande, e incluso una de las profecías que hablan acerca de Juan, cuando es anunciado el nacimiento de Juan, dice: este será grande delante de Dios. Entonces sí, hay una obra importante delante
de Dios en la vida de Juan el Bautista y de muchos de sus discípulos, como muchos de los profetas también, pero lo que hacía diferente a Juan el Bautista, a diferencia, valga la redundancia, lo que hacía diferente a Juan el Bautista tocante a los otros profetas es que los otros profetas solamente hablaron del Señor Jesús, pero no lo vieron. Ellos no llegaron a ver al Señor Jesús y Juan el Bautista tuvo ese privilegio que él no solamente estaba profetizando acerca del Señor Jesucristo, sino que poquito tiempo después de que él comienza a hablar, a profetizar, a preparar el camino, como dice aquí, él logra ver al Señor Jesús, él lo ve físicamente, platican, es decir, tienen alguna interacción. Cuando le dice yo necesito ser bautizado por ti, le dice Juan el Bautista al Señor Jesús, y el Señor le dice déjalo así, tienes que bautizarme tú para que se cumpla toda justicia. Entonces había una interacción, se conocieron. Juan el Bautista se nombra a sí mismo como un amigo del Señor Jesús. Cuando le dicen, oye, aquel con el que estabas el otro día, le dicen algunos discípulos de Juan el Bautista, le dicen, oye, aquel con quien estabas el otro día, refiriéndose al Señor Jesús, dice, está bautizando también por allá. Y él le dice, nadie puede hacer algo si no le es dado por el cielo, dice. Y después Juan el Bautista menciona algo así como, el que tiene la esposa es el esposo, dice, y el amigo del esposo se goza de ver que el esposo se está casando, ¿no? Parafraseando un poco lo que dice ahí, pero él se hace ver como un amigo del esposo y no como el esposo. Él mismo dice, yo no soy el Cristo, él es el Cristo, yo solamente vine a preparar el camino y me gozo de ver cómo él está creciendo porque es necesario que él crezca y yo mengo, es lo que dice Juan. Entonces, él pudo ver al Señor Jesús, él pudo ver al Cordero de Dios, él lo pudo señalar, por decirlo así, con su dedo, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, qué ministerio tan hermoso que Juan el Bautista, siendo parte de los profetas del Antiguo Testamento, porque aunque lo encontramos ya en el Nuevo Testamento, pero el mismo Señor Jesús dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, es decir, en Juan es donde culmina, digámoslo así, el Antiguo Testamento, y a partir de él comienza el periodo de la gracia, del Evangelio. Pues un teólogo muy conocido de hace muchos años que se llamaba Atanasio, ya murió hace muchos años, un hombre que defendió la divinidad del Señor Jesucristo cuando muchos herejes decían que el Señor Jesús no era Dios, que solamente había sido un hombre y trataban de golpear, de minar la divinidad del Señor Jesucristo. Este hombre Atanasio defendió de una manera impresionante y hermosa la divinidad del Señor Jesús y este hombre dijo una frase que nos deja ver un poco este ministerio de Juan el Bautista en cuanto a la ley y el Evangelio. Él dijo, hasta Juan, la ley, desde él, el Evangelio. Entonces, lo que hace Juan es que en él concluye todo aquel periodo de profetas que hablaron del Señor, que dieron visiones, y a partir de él en adelante entonces comienza el Evangelio o también comienza el reino de Dios. Miren lo que dice nuevamente aquí en esos pasajes, porque aunque a veces lo leemos muy rápido, pero tienen mucha información, ¿no? Dice en el verso 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces acaba el periodo de lo que podríamos mencionar el reino de Israel, es decir, los planes, esos propósitos que Dios tenía para Israel, y con Juan comienza el evangelio y el reino de los cielos. Juan es el que introduce, digámoslo así, o acerca de manera verbal, es decir, a través de su predicación, el reino de los cielos. Eso lo estuvimos viendo al principio cuando comenzamos a estudiar Mateo, cuando predica Juan el Bautista. En Mateo capítulo 3, verso 1 y 2, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La predicación del Señor Jesucristo es prácticamente la misma, aquí mismo también en Mateo, pero en el capítulo 4, el Señor Jesús predica prácticamente lo mismo, dice en el verso 17, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a partir de Juan concluye ese periodo de los profetas, ese periodo del Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, comienza el Evangelio, comienza el reino de Dios, comienza el reino de los cielos. Por eso es que el Señor Jesús aquí en Mateo 11 dice en el verso
13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Ahí es donde concluye el Antiguo Testamento en Juan, donde él es el último que anticipa la venida del Señor Jesucristo, pero después el Señor Jesús viene o se manifiesta ya en su ministerio y entonces comienza ya lo que nosotros conocemos como el Evangelio que es para nuestros días o el periodo de la gracia. En fin, hay diferentes maneras en las que podemos nosotros mencionar. Entonces el Señor Jesús lo primero que hace es hablar de Juan, poner un enfoque en quién es Él, pero también en el propósito que había en Él, ¿no? Lo que dice al final del verso 11, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que Él. Parece que el Señor Jesús está diciendo algo contradictorio, dice, de entre los nacidos de mujer no hay nadie mayor que Él, dice, pero en el reino de los cielos, aún el más pequeño, dice, en el reino de los cielos mayor es que Él. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, les decía hace un momento, y este es el segundo punto, hablando del reino, en la comparación entre el reino de Israel y el reino de Dios o el periodo del Antiguo Testamento donde se enfocaba en Israel, en el pueblo de Israel, y ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice por ejemplo en Gálatas que en cuanto a la salvación dice ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, no hay esclavo ni libre. Es decir, ya en este nuevo periodo ya Dios no tiene su enfoque en un pueblo nada más, sino en toda la gente alrededor del mundo que cree en Él. Entonces ya no hay una exclusividad en el pueblo de Israel, sino es para todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree, ya sea judío o sea griego o mexicano o español o alemán o de la nacionalidad que sea, si cree en el Señor Jesucristo es salvo, más allá de su nacionalidad. ¿Sí? Entonces, lo que el Señor Jesús está diciendo es que antes, en el periodo anterior, en los profetas, en la ley, había un mensaje para ellos, pero a partir de que el Señor Jesús viene y es acercado el reino de los cielos, dice entonces, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque pudieron participar o podemos participar porque nosotros somos de esos que dice el más pequeño en el reino de los cielos. Nosotros hoy pertenecemos, los que hemos creído en el Señor Jesús, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en Él, somos parte del reino de los cielos y nosotros tenemos esa bendición de tener al Espíritu Santo en nosotros, de haber participado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, de ya no ver a Dios como un Dios, que Él sea nuestro Dios y nosotros solamente un pueblo. Es cierto que es nuestro Dios, pero Él lo podemos ver como nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, es decir, hay una relación más íntima entre nosotros y Dios, como a diferencia de que lo había antes en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento solo unas cuantas personas podían recibir al Espíritu Santo, Dios las elegía y ponía su Espíritu en él. Y aunque muchos otros creyeran en Dios, no todos recibían al Espíritu Santo. Hoy, que fue una de las cosas que vimos el martes, que de las promesas del Evangelio, es todo aquel que cree en el Señor recibe al Espíritu Santo. Juan el Bautista no fue partícipe de eso, aunque en él habitaba el Espíritu Santo, pero fue una elección de Dios. Sin embargo, a partir de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, que es cuando empieza a avanzar el reino de los cielos, que es lo que vamos a ver ahorita, es entonces que mucha gente reciba el Espíritu Santo. Juan el Bautista no vio el velo como se rasgó, es decir, podía uno entrar ahora a la presencia de Dios, ya había ese acceso, ya podíamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Entonces hay una gran diferencia entre el reino de Israel y el reino de los cielos. Dios era el Dios del reino de Israel, pero también Dios es el Dios del reino de los cielos y es al que nosotros pertenecemos. Y hay algunas diferencias por mencionar para que veamos solamente que tengamos una imagen. Ahorita no vamos a profundizar mucho en eso porque más adelante el Señor Jesús aquí en Mateo va a comenzar a decir muchas parábolas acerca del reino de los cielos y entonces ahí vamos a profundizar en lo que es el reino de los cielos. Pero ahorita solamente vamos a ver algunas diferencias, pero son grandes diferencias entre el reino de Israel, el reino terrenal y el reino de Dios, que justamente esa es una de las primeras. El reino anteriormente era un reino terrenal y el de ahora, al que nosotros pertenecemos, es un reino celestial. Lo dice el mismo Señor Jesús, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero también otro pasaje que nos deja ver esto es en Juan. Si vamos rápidamente a Juan, por favor. Vamos a ver lo que dice el evangelista Juan o el apóstol Juan
en el capítulo 18, Juan 18, verso 36, vean lo que dice el Señor Jesucristo aquí. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces, la diferencia entre el reino, por ejemplo, en el que estuvo David o Salomón o cualquiera de los reyes que podamos mencionar, es un reino terrenal. El reino al que nosotros pertenecemos es un reino celestial, y eso hace una gran diferencia. Nosotros pertenecemos a ese reino. El Señor Jesús aquí dice: mi reino no es de este mundo, mi reino es celestial. Otra de las diferencias es que no es un reino humano, no pertenece a los seres humanos, aunque ahorita nosotros como seres humanos somos parte de ese reino, pero realmente vamos a estar ya siendo partícipes en la totalidad de ese reino cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando el Señor Jesús venga por segunda vez a establecer su gobierno. Entonces ahí se va a manifestar en toda la plenitud su reino. Hoy, aunque Él está gobernando, aunque el reino se ha acercado desde los tiempos que Él vino, pero aún no se ha establecido en su totalidad, pues seguimos viendo maldad, injusticia y todo lo que podamos mencionar. Pero llegará un momento en el que habrá una justicia perfecta aquí, es decir, que el Señor Jesús manifieste esa justicia, y nosotros con cuerpos glorificados entonces seremos parte total de ese reino. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 19, que no es un reino humano, es un reino divino, un reino celestial. Apocalipsis 19, vamos a leer a partir del verso 11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Pero ven cómo comienza este pasaje. Dice: entonces vi el cielo abierto. Es decir, él ve que del cielo está pasando todo esto que está narrando. No está aquí en la tierra, es algo celestial. Pero sigue diciendo aquí en el verso 15: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Se está refiriendo claramente al Señor Jesucristo. Está viendo una visión del cielo de alguien que no es un hombre, que no es terrenal, es a lo que me refiero, no es un ser humano, es Dios en un cuerpo glorificado, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, no es un reino humano, es un reino divino, es un reino en el que el rey es Dios y no un ser humano, y eso también marca una diferencia muy grande, porque David, con todo y que fue un buen hombre de Dios, es decir, un hombre a quien Dios eligió, de quien Dios dijo que era conforme a su corazón, pero cometió muchas equivocaciones, cometió pecados, se equivocó David. Y lo mismo podemos decir de Abraham, de Moisés, de Josué, de Pedro, es decir, de muchos de esos hombres que en algún momento sirvieron a Dios, pues se equivocaron, tuvieron tropiezos. Hablando específicamente de reyes, pues todos, no podemos mencionar un solo rey que no se haya equivocado, desde Saúl, que fue el primer rey, y hasta el último de los reyes, que no recuerdo ahora quién fue el último rey de Israel, pero desde Saúl, que fue el primero, seguido por David, por Salomón, por Roboam y por todos los que le siguieron, todos cometieron errores. Pero este rey que tenemos, el Rey de Reyes, él no se equivoca. Cada decisión que él toma es perfecta, no hay error. Entonces, eso también marca esa diferencia. Y por último, es que este reino es un reino inconmovible. Lo dice en Hechos capítulo 12, Hebreos 12, 28. Hebreos 12, 28, vamos a ver lo que dice. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor.
dice al principio que hemos recibido un reino inconmovible, es decir, que no se puede mover, que no se puede quitar, que no lo pueden derrocar, que no hay nada ni nadie que pueda hacer un golpe de estado y quitar al Señor Jesús como rey y eliminar su reino. Es un reino inconmovible, a diferencia de los reinos que ha habido aquí en la tierra. Sabemos que en algún momento estuvieron gobernando ese imperio tan poderoso de los romanos, los griegos, los babilonios, y hoy de esos reinos pues no queda esa gloria que en algún momento tuvieron. Sí, esos reinos, muchos de esos reinos fueron movidos y no volvieron nunca más a poder retomar su fuerza, su tamaño, su poder. Pero este reino es inconmovible. Entonces, como nosotros pertenecemos a este reino de los cielos, donde Dios es el rey, donde es un reino inconmovible, donde el Señor Jesús está gobernando, por eso es que el más pequeño en este reino es mayor que cualquier otra persona que aunque haya conocido a Dios, no fue partícipe de este reino desde Juan el Bautista y para atrás hacia el Antiguo Testamento. Todos esos hombres que sirvieron a Dios no gozaron de las bendiciones que hoy tenemos, porque hoy estamos en este periodo en el que vino el Señor Jesucristo y Él convulsionó completamente la historia, de modo que aquí en Hebreos también dice que Dios preparó cosas mejores, dice, para que nosotros pudiéramos ser santificados también en cuanto a estar en su presencia y otras cosas que menciona. Entonces, por eso es que el Señor dice que aunque Juan el Bautista fue muy grande, un hombre muy útil para el Señor, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él por todo lo que ya mencionamos, ¿sí? Y por último, el punto número 3, si regresamos a Mateo, el punto número 3 es que el reino de los cielos sufre violencia, y aquí es donde vamos a entrar un poquito en este pasaje. Dice en el verso 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es un pasaje que vamos a tratar de revisar con calma. Vamos a tratar de verlo despacito, sin prisas, porque es un versículo, un pasaje un poco controversial. ¿Por qué controversial? Dice, nuevamente lo vuelvo a leer, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Si nosotros tomamos literal, así como estamos leyendo este pasaje, uno podría entender que los violentos, o más bien los que arrebatan o los que entran o los que pertenecen al reino de Dios, son los violentos, es decir, alguien violento, alguien que se esfuerza. Una de las definiciones de violencia o de violento es alguien que utiliza una fuerza e intensidad extraordinaria, ¿no? No solamente lo debemos enfocar hacia lo negativo, alguien violento que golpea y se pelea, no, también alguien que utiliza una fuerza, una intensidad extraordinaria. Ahora, si lo tomamos literal, si nosotros entendemos que por nuestra fuerza, nuestra intensidad o violencia, como dice aquí, vamos a pertenecer al reino de los cielos, entonces el reino de los cielos se gana por obras. Es decir, yo hago algo para poder pertenecer al reino de los cielos. Yo hago algo, es mi esfuerzo el que me lleva a arrebatar el reino de los cielos. Insisto, si tomamos literal este pasaje, eso es lo que entenderíamos, que yo tengo que hacer algo, que es mi esfuerzo, mi valentía, mi intensidad, la que me hace pertenecer al reino de los cielos. Pero leímos al principio cuando el Señor Jesús dice, arrepentíos y creed en el Evangelio, y sabemos, bueno, es parte de la predicación, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. No dice sean violentos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice arrepentíos, reconoce tu pequeñez. Arrepiéntete de lo malo que has hecho porque el reino de los cielos se ha acercado. Sabemos que uno pertenece a la familia de Dios, que uno puede recibir el perdón de pecados, que uno es parte del reino de los cielos por la fe, no por mis obras. El apóstol Pablo lo dice en Efesios 2:9. Lo voy a leer rápidamente para que tengamos estos pasajes presentes. Efesios 2:9 dice, bueno, desde el 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, la fe ni siquiera es nuestra, es un regalo de Dios. Dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces,
si nosotros tuviéramos que hacer algo para arrebatar el reino de los cielos, entonces sí sería por obras. Pero aquí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, dice, y no de vosotros, pues es un don de Dios, dice, y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ya con esto empezamos a entrar un poco en conflicto. Bueno, entonces, ¿a qué se refiere? Porque se dice que los violentos lo arrebatan, pero yo no puedo más bien hacer algo en mis fuerzas para poder arrebatar. Otro ejemplo, miren, en Tito, vamos rápidamente a Tito, capítulo 3. Después de Timoteo está Tito, capítulo 3, y vamos a ver lo que dice el verso 4, a partir del verso 4. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dios nos salvó, vuelvo a leer, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién es la obra de salvación? De Dios. Él nos salvó por su amor, por su bondad. Dice, no por obras de justicia, no porque tú te esfuerces, no porque tú seas violento, no porque tú digas, yo voy a arrebatar el reino de los cielos y voy a hacer y me voy a esforzar y a partir de ahora, no, entonces la salvación sí sería por obras. El pertenecer al reino de los cielos entonces sería por mi esfuerzo, pero estamos viendo que nada tiene que ver. Aquí dice que fuimos salvos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, ni aun tus mejores obras te podían dar la salvación, no tu mayor esfuerzo puede darte la salvación. Entonces eso tenemos que tener claro. En Romanos también el apóstol Pablo escribe en Romanos 9:15, hablando acerca de la elección de Dios, cómo fue que Dios eligió, haciendo una comparación entre Saúl y Jacob, y dice, él menciona un pasaje, el apóstol Pablo menciona a Moisés, o ese pasaje donde Moisés interactúa con Dios, que dice, muéstrame tu gloria y Dios les haré pasar todo mi bien delante de ti. Y en el verso 15, Dios dice, pues a Moisés dice, hablando de que Dios le dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y ven lo que dice el apóstol Pablo, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, por mucho esfuerzo que yo quisiera hacer, no depende de mí, sino depende de la misericordia de Dios. Entonces, este pasaje que muchas veces lo hemos utilizado para decir, tienes que ser violento y arrebatar el reino y por la fe arrebata y arrebata lo que el diablo te robó y no sé cuántas cosas podemos decir, está sacado de contexto, es decir, no solo del contexto inmediato, que es lo que está hablando el Señor Jesús, sino del contexto general de la Biblia. Nunca la salvación ha sido por obras, siempre ha sido por fe, siempre ha sido por fe. Lo menciona cuando dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, lo menciona en Santiago. Abraham creyó, no dice Abraham hizo obras y fue justo, Abraham creyó y le fue contado por justicia, ¿sí? Entonces, ¿cómo entendemos Mateo capítulo 11, verso 12? Vamos a regresar ahí nuevamente, por favor. Mateo 11, 12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Una segunda forma en la que podemos entender, la primera es como que nosotros tenemos que hacer algo. La segunda forma, y les voy a leer una versión de la Biblia, bueno, varias versiones para que veamos cómo en otras Biblias o en otras traducciones lo ponen de manera distinta. Así vamos, les voy a leer en, en esta versión que es en la palabra de Dios para todos. Dice, desde el tiempo de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios avanza con poder y han intentado apoderarse de él por la fuerza. Es decir, hay gente que ha intentado apoderarse o detener o eliminar el reino de Dios por la fuerza. Vamos a ver otros pasajes en otras versiones para que nos dé nuevamente idea de qué se refiere. Sí, nada más déjenme que cargue esto.
la idea que nos da aquí es que ha habido una oposición, el reino de los cielos avanza con violencia, con poder, pero ha habido una oposición también con violencia queriéndolo detener. Miren, dice en otro de los pasajes, en la Biblia Dios habla hoy, desde que vino Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Otro pasaje que es la Nueva Biblia Viva, o algo así se llama, Nueva Biblia Viva, dice, desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, se ha combatido mucho contra el reino de los cielos, y los que son violentos luchan para acabar con él. Otro pasaje, la Nueva Traducción Viviente, desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Entonces vemos cómo en algunas otras versiones nos da a entender como que el reino de los cielos ha venido avanzando con violencia, pero hay gente violenta que ha querido detenerlo. Eso me suena un poco más acorde a lo que estamos viendo, porque incluso recordemos que Juan el Bautista está preso. Cuando el Señor Jesús dice esto, Juan el Bautista está preso y Juan ya no sale de la cárcel, a él lo asesinan ahí en la cárcel. Entonces, eso puede ser una manifestación o una evidencia, más que una manifestación, una evidencia de que se estaba queriendo detener por la fuerza, con violencia, el reino de los cielos. El reino de los cielos venía avanzando, pero al mismo tiempo encontraba una oposición que quería detenerlo. Y una manera, una posible forma de entorpecer el avance del reino era metiendo a Juan en la cárcel para que él no siguiera predicando que iba a venir el Mesías o siguiera preparando el camino al Mesías. Entonces, esa interpretación a mí me parece un poco más cercana, porque nos quita a nosotros de en medio nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo, nuestra valentía, nuestro coraje, y entonces nos da una idea de que somos parte de ese reino tan poderoso, con todas las características que mencionamos hace un momento, que es de los cielos, que el rey es Dios, que es un reino inconmovible y que viene avanzando en contra de las huestes del mal, en contra de la oposición maligna, y que utiliza hombres, como en el caso de Herodes, que fue quien metió preso a Juan, para querer detener el reino, para querer acabar con el avance del reino. Entonces, es una expresión que utiliza el Señor Jesús, que posiblemente en la traducción, en el cambio de cultura y de idioma, se nos hace un poco difícil de entender, pero viéndolo bajo el contexto, me parece que esa es una manera un poco más cercana a lo que el Señor Jesús quiso expresar. El reino de los cielos viene empujando, viene avanzando con fuerza, pero hay una fuerza que se opone también, hay una fuerza que intenta detener ese avance, pero recordemos que el Señor Jesucristo dijo que las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va a avanzar, sí va a haber oposición, sí va a haber trabas, sí va a haber situaciones que se opongan, pero el reino de los cielos sigue avanzando hasta el punto que va a llegar el momento en el que el reino de los cielos haya llegado a tal grado que venga el Señor Jesucristo y complete de una vez por todas ese reino de los cielos. Entonces, me parece eso una mejor explicación. Me parece que eso se refiere a cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia. Y más aún porque este pasaje, aquí en Mateo capítulo 11, el Señor Jesús termina diciendo esto, es decir, el pasaje termina de esta manera. Vean lo que dice al final de Mateo 11. Vamos a leer a partir del verso 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí no vemos gente violenta, esforzándose, dice cansados, trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy violento y poderoso. No, no dice así, dice que soy manso y humilde, aunque es poderoso el Señor Jesús, pero no dice eso aquí. Dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso
para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El Señor Jesús termina de una manera muy tranquila este pasaje, no de violencia y a los gritos, y no. Entonces me parece que sí, hay oposición en contra del reino de los cielos, pero el Señor Jesús dijo que mayor es el que está en nosotros que el que está, bueno, no dijo el Señor Jesús, lo dice más adelante la Biblia, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Así es que aunque haya oposición, mis hermanos, el reino de los cielos sigue avanzando. La próxima semana vamos a ver el tercer punto o la tercera forma de entender este pasaje, pero yo me quedaría con esta. Sin embargo, quiero compartirles la otra parte para que tengamos un panorama amplio y sepamos cómo interpretar mejor un pasaje, ¿sí? Pero bueno, ya se va a acabar el tiempo, cuídense mucho, que Dios les bendiga, muchas gracias por conectarse, espero haber sido claro y que haya sido de bendición. Nos vemos el martes, primeramente Dios, que tengan un bendecido fin de semana. Buenas noches.